¿Cuántas veces podemos volvernos invisibles antes de olvidar nuestro propio rostro? Esta pregunta rondaba la mente de Carmen Saldiva mientras se acomodaba el chal sobre los hombros y observaba a través de la ventana empañada del restaurante El Encanto, donde sus propios hijos celebraban el cumpleaños de su nuera sin haberla invitado. A sus 67 años, Carmen tenía el cabello plateado recogido en un moño impecable y las manos marcadas por décadas de trabajo, pero sus ojos color avellana aún brillaban con una intensidad que contradecía la creciente sensación de insignificancia que la envolvía. El mesero, un joven de no más de 20 años, se acercó a su mesa ubicada en el rincón más apartado del local. «¿Va a ordenar algo más, señora? Estamos por cerrar esta sección», dijo con una mezcla de impaciencia y condescendencia. Carmen asintió suavemente, pidiendo otro té de canela, mientras fingía no escuchar las risas provenientes de la mesa familiar a solo unos metros de distancia. A través del cristal que separaba las secciones del restaurante, podía ver a sus 3 hijos: Eduardo, el mayor, empresario exitoso que había heredado la determinación de su padre; Mariana, la del medio, arquitecta reconocida que siempre buscó distanciarse de las limitaciones de su madre; y Daniel, el menor, médico brillante, que Carmen había criado sola tras quedar viuda cuando él apenas tenía 5 años. Los 3 compartían anécdotas y brindaban, mientras Sofía, la esposa de Eduardo, abría regalos lujosos con expresiones de fingida sorpresa. Carmen apretó el bolso gastado sobre su regazo, respiró profundo y se recordó a sí misma que pronto, muy pronto, todo cambiaría. El peso del sobre que guardaba cuidadosamente en el bolsillo interior de su abrigo le daba una extraña sensación de poder, un poder silencioso que había cultivado durante años mientras el mundo la volvía cada vez más transparente. El jardín había sido siempre el refugio de Carmen. Entre los rosales y las hierbas aromáticas que cultivaba con devoción, encontraba la paz que el mundo exterior le negaba. Esta mañana de octubre, mientras arrancaba las malas hierbas que amenazaban sus plantas de menta, los recuerdos florecían en su mente con la misma persistencia que las flores silvestres después de la lluvia. Se vio a sí misma 40 años atrás, cuando conoció a Javier en la universidad. Ella estudiaba literatura, él administración. Carmen sonrió con nostalgia al recordar cómo sus compañeras no entendían que había visto el apuesto y prometedor Javier Ruiz en aquella muchacha sencilla de provincia que siempre llevaba libros de poesía bajo el brazo. «Veo en ti lo que nadie más puede ver», le había dicho él en su primera cita mientras caminaban por el Parque Central de la Ciudad de México, un fuego que todos confunden con timidez. Y ese fuego los había mantenido unidos durante los 22 años que duró su matrimonio, hasta que un infarto fulminante se llevó a Javier una tarde de verano mientras revisaba los estados financieros de su pequeña pero próspera empresa. Carmen sacudió la tierra de sus manos y observó la casa que había sido su hogar durante casi 4 décadas, una construcción de 2 pisos en la colonia Roma que en su tiempo había sido elegante y que ahora sus hijos consideraban anticuada y demasiado grande para una señora sola, como solía decir Mariana cada vez que intentaba convencerla de venderla. Lo que ellos no sabían es que Carmen nunca había estado verdaderamente sola en esa casa. Cada rincón guardaba un secreto, una historia, un plan que había comenzado a gestarse el mismo día en que Carmen comprendió que para sus hijos se había convertido en poco más que una obligación incómoda, un problema pendiente de resolver. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, su única verdadera amiga, la única persona que conocía lo que estaba a punto de suceder. «Te juro, Carmen, a veces me pregunto si no eres masoquista», le dijo Lucía mientras removía su café en la pequeña cafetería donde se reunían cada jueves desde hacía 15 años.
Amiga desde la universidad, Lucía había envejecido con la gracia desinhibida de quien nunca se preocupó demasiado por el qué dirán. Su cabello, teñido de un rojo intenso, enmarcaba un rostro con arrugas que ella llamaba orgullosamente líneas de experiencia. No es masoquismo, respondió Carmen, es estrategia. Lucía levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Estrategia? ¿Dejar que tus hijos te traten como a una reliquia obsoleta? ¿Permitir que esa nuera tuya reorganice tu cocina cada vez que viene de visita como si tú no supieras dónde deben ir? ¿Quedarte callada cuando Eduardo sugirió que tal vez deberías considerar una casa de retiro? Carmen sonrió mientras observaba a través de la ventana el ajetreo de la ciudad que tanto amaba. A veces hay que dejar que las personas muestren completamente quiénes son antes de decidir qué hacer con ellas. Suenas como uno de esos libros de estrategia militar que leía Javier, respondió Lucía con un suspiro. Solo espero que sepas lo que haces. Han pasado 15 años desde que él se fue y a veces me parece que te has vuelto invisible incluso para ti misma. Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Carmen mientras caminaba de regreso a casa. ¿Se había vuelto invisible? Quizás, pero no de la forma que todos pensaban. Recordó la tarde, hace exactamente 10 años, cuando Daniel la había llevado al médico para una revisión de rutina. Mientras esperaban, ella había escuchado claramente cómo le decía a la recepcionista: «Por favor, explíquele todo directamente a mí. Mi madre ya no retiene bien la información médica». Carmen tenía entonces 57 años y una mente más lúcida que la de muchos jóvenes que pasaban el día aturdidos por sus pantallas. O aquella cena de Navidad, 3 años atrás, cuando Mariana había corregido una anécdota que Carmen contaba sobre su juventud. «Mamá, eso no fue así, confundes las fechas y los lugares». Lo había dicho con una sonrisa condescendiente mientras todos asentaban, como si la memoria de Carmen fuera un aparato defectuoso que la familia debía reparar constantemente. Al llegar a casa, Carmen se dirigió directamente a su estudio. Abrió el cajón con llave de su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Los repasó una vez más, asegurándose de que todo estuviera en orden. Luego tomó su diario y escribió la fecha, 15 de octubre. Debajo, con su caligrafía precisa y elegante, añadió: 30 días para la revelación. El olor a café recién preparado inundaba la cocina mientras revisaba el periódico. Un artículo en la sección de negocios captó su atención. Grupo Empresarial Saldívar anuncia expansión internacional. La foto mostraba a Eduardo, con su traje impecable y sonrisa ensayada, estrechando la mano de un empresario japonés. El artículo mencionaba la visión innovadora heredada de su padre, el fallecido empresario Javier Ruiz. Carmen no pudo evitar una sonrisa irónica. La visión innovadora que mencionaban había sido originalmente suya, aunque nadie lo supiera. Fue ella quien, años atrás, identificó el potencial de expandirse hacia el mercado asiático cuando la empresa familiar atravesaba dificultades tras la muerte de Javiera. Eduardo había rechazado inicialmente la idea. «Mamá, con todo respeto, tú no entiendes de negocios internacionales. Papá siempre te mantuvo alejado de estos temas por una razón», le había dicho durante una tensa reunión familiar. Lo que Eduardo desconocía es que Carmen, cada noche, después de que los niños se dormían, Javier y Carmen revisaban juntos los estados financieros y discutían estrategias de negocio. «Tengo un título que dice que soy administrador», solía bromear Javier, «pero tú tienes un instinto que ninguna universidad puede enseñar». 3 meses después, Eduardo había presentado la misma estrategia de expansión como si fuera una revelación propia. Carmen se limitó a sentir con una sonrisa, guardando para sí misma la satisfacción de saber que, aún desde las sombras, seguía influenciando el legado de Javiera. El timbre de la puerta interrumpió sus recuerdos. Al abrir, se encontró con Daniel, que sostenía un maletín médico y lucía el cansancio propio de una guardia nocturna. «Mamá, perdón por venir sin avisar. Estaba cerca y quise pasar a revisarte la presión», dijo mientras entraba sin invitación.
Carmen sabía que esta visita no era casual, desde que había mencionado casualmente durante la fallida celebración de cumpleaños que estaba considerando modificar su testamento. Sus hijos habían incrementado misteriosamente sus atenciones. «Estoy perfectamente bien, hijo», respondió Carmen, preparándose para el ritual de condescendencia que estaba por comenzar. «Eso lo decidiré yo», respondió Daniel, con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que Carmen interpretaba claramente como patronal. «Mamá, Eduardo me comentó que has estado hablando de cambiar tu testamento. ¿No crees que deberías consultarlo primero con nosotros? A tu edad, estas decisiones legales pueden ser complicadas». Carmen permitió que Daniel tomara su presión y fingió considerar sus palabras. «Tal vez tengas razón, hijo. ¿Por qué no organizamos una comida familiar este domingo? Podríamos hablar todos juntos sobre el futuro». La sonrisa de alivio en el rostro de Daniel confirmó lo que Carmen ya sabía. Para sus hijos, ella era un asunto que gestionar, no una persona con autonomía y deseos propios. Pero pronto, muy pronto, esa percepción cambiaría para siempre. Los domingos siempre habían sido sagrados para Carmen. Durante los años en que Javier vivía, la mesa se llenaba de risas, debates acalorados y platos humeantes que ella preparaba desde temprano. Después de enviudar, había mantenido la tradición con la esperanza de conservar vivo ese espíritu familiar. Con el tiempo, los domingos se habían vuelto más esporádicos, más formales, más vacíos. Mientras preparaba la masa para los chiles rellenos, el platillo favorito de Eduardo, Carmen recordó una conversación que había tenido con su suegra poco después de casarse con Javier. «Escucha bien, niña», le había dicho doña Mercedes con la autoridad que le daban sus 70 años. «Los hombres construyen casas, pero son las mujeres quienes construyen hogares. Lo que tú siembres ahora, lo cosecharás cuando tengas mi edad». En aquel entonces, Carmen había interpretado esas palabras como un consejo sobre la importancia de crear tradiciones familiares. Ahora, décadas después, comprendía el mensaje más profundo. Lo que uno cultiva no son solo recuerdos o costumbres, sino el carácter mismo de quienes nos rodean. El sonido de un automóvil estacionándose frente a la casa anunció la llegada de Eduardo y Sofía. Minutos después, el timbre sonó nuevamente. Mariana llegaba con su nueva pareja, un arquitecto italiano que había conocido en un congreso en Milán. Daniel fue el último en llegar, acompañado inesperadamente por Gabriela, una compañera del hospital con quien aparentemente estaba iniciando una relación. Carmen observó con atención la dinámica que se desarrollaba en su sala. Eduardo inmediatamente dominaba la conversación, hablando sobre su reciente éxito con los inversionistas japoneses. Mariana interrumpía constantemente para relacionar cualquier tema con su propio trabajo, mientras Daniel permanecía discretamente al margen como siempre. Sofía, por su parte, recorría la casa con mirada evaluadora, probablemente calculando su valor en el mercado inmobiliario actual. «La comida está servida», anunció Carmen después de un rato, guiándolos al comedor donde había dispuesto la vajilla de porcelana que Javier le había regalado en su 20º aniversario. Durante la comida, la conversación fluyó superficialmente, hasta que Eduardo, con la sutileza de un toro en una cristalería, abordó el tema que realmente los había reunido. «Mamá, Daniel nos comentó que estás pensando en modificar tu testamento. Creo que deberíamos hablar sobre eso como familia». Carmen tomó un sorbo de agua, notando cómo todas las miradas convergían repentinamente en ella. «En realidad», respondió con calma, «he estado reflexionando sobre muchas cosas últimamente, sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mariana con impaciencia apenas disimulada. «Quiero decir», continuó Carmen, «que he tomado una decisión importante. Voy a vender esta casa». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con uno de los cuchillos de plata que descansaban junto a los platos. Fue Sofía quien lo rompió con una sonrisa mal disimulada. «Me parece una decisión muy sensata, Carmen. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser una carga. Conozco algunas residencias para personas mayores que son realmente encantadoras». «No voy a mudarme a ninguna residencia, Sofía»,
respondió Carmen con una sonrisa tranquila. Voy a comenzar un nuevo proyecto y necesito liquidez. ¿Un proyecto? ¿A tu edad? La incredulidad en la voz de Eduardo era casi cómica. Mamá, creo que deberíamos hablar en privado sobre esto. Quizás estás tomando decisiones precipitadas. Carmen sirvió el postre, unas natillas con canela que había preparado siguiendo la receta de su madre, y observó los rostros preocupados de sus hijos. Preocupados no por ella, comprendió con resignación, sino por lo que sus decisiones podrían significar para la herencia que daban por sentada. No hay nada de qué preocuparse, dijo finalmente. Los he invitado hoy no solo para informarles de mi decisión, sino para invitarlos a un evento especial. Dentro de 3 semanas, inauguraremos el nuevo restaurante, Casa Carmen, en la Colonia Condesa. Me encantaría que todos ustedes asistieran. Las expresiones de confusión en los rostros familiares confirmaron a Carmen que había logrado el efecto deseado. Las semillas de la curiosidad estaban plantadas. Ahora solo quedaba a que germinaran. Los domingos siempre habían sido sagrados para Carmen. Durante los años en que Javier vivía, la mesa se llenaba de risas, debates acalorados y platos humeantes que ella preparaba desde temprano. Después de enviudar, había mantenido la tradición con la esperanza de conservar vivo ese espíritu familiar. Con el tiempo, los domingos se habían vuelto más esporádicos, más formales, más vacíos. Mientras preparaba la masa para los chiles rellenos, el platillo favorito de Eduardo, Carmen recordó una conversación que había tenido con su suegra poco después de casarse con Javier. «Escucha bien, niña», le había dicho doña Mercedes con la autoridad que le daban sus 70 años. «Los hombres construyen casas, pero son las mujeres quienes construyen hogares. Lo que tú siembres ahora, lo cosecharás cuando tengas mi edad». En aquel entonces, Carmen había interpretado esas palabras como un consejo sobre la importancia de crear tradiciones familiares. Ahora, décadas después, comprendía el mensaje más profundo. Lo que uno cultiva no son solo recuerdos o costumbres, sino el carácter mismo de quienes nos rodean. El sonido de un automóvil estacionándose frente a la casa anunció la llegada de Eduardo y Sofía. Minutos después, el timbre sonó nuevamente. Mariana llegaba con su nueva pareja, un arquitecto italiano que había conocido en un congreso en Milán. Daniel fue el último en llegar, acompañado inesperadamente por Gabriela, una compañera del hospital con quien aparentemente estaba iniciando una relación. Carmen observó con atención la dinámica que se desarrollaba en su sala. Eduardo inmediatamente dominaba la conversación, hablando sobre su reciente éxito con los inversionistas japoneses. Mariana interrumpía constantemente para relacionar cualquier tema con su propio trabajo, mientras Daniel permanecía discretamente al margen como siempre. Sofía, por su parte, recorría la casa con mirada evaluadora, probablemente calculando su valor en el mercado inmobiliario actual. «La comida está servida», anunció Carmen después de un rato, guiándolos al comedor, donde había dispuesto la vajilla de porcelana que Javier le había regalado en su 20º aniversario. Durante la comida, la conversación fluyó superficialmente, hasta que Eduardo, con la sutileza de un toro en una cristalería, abordó el tema que realmente los había reunido. «Mamá, Daniel nos comentó que estás pensando en modificar tu testamento. Creo que deberíamos hablar sobre eso como familia». Carmen tomó un sorbo de agua, notando cómo todas las miradas convergían repentinamente en ella. «En realidad», respondió con calma, «he estado reflexionando sobre muchas cosas últimamente, sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mariana con impaciencia apenas disimulada. «Quiero decir», continuó Carmen, «que he tomado una decisión importante. Voy a vender esta casa». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con uno de los cuchillos de plata que descansaban junto a los platos. Fue Sofía quien lo rompió, con una sonrisa mal disimulada. «Me parece una decisión muy sensata, Carmen. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser una carga. Conozco algunas residencias para personas mayores que son realmente encantadoras». «No voy a mudarme a ninguna residencia, Sofía», respondió Carmen con una sonrisa tranquila. «Voy a comenzar un nuevo proyecto y necesito liquidez». «¿Un proyecto? ¿A tu edad?». La incredulidad en la voz de Eduardo era casi cómica. «Mamá,
Creo que deberíamos hablar en privado sobre esto. Quizás estás tomando decisiones precipitadas. Carmen sirvió el postre, unas natillas con canela que había preparado siguiendo la receta de su madre, y observó los rostros preocupados de sus hijos. Preocupados no por ella, comprendió con resignación, sino por lo que sus decisiones podrían significar para la herencia que daban por sentada. No hay nada de qué preocuparse, dijo finalmente. Los he invitado hoy no solo para informarles de mi decisión, sino para invitarlos a un evento especial. Dentro de 3 semanas, inauguraremos el nuevo restaurante, Casa Carmen en la Colonia Condesa. Las expresiones de confusión en los rostros familiares confirmaron a Carmen que había logrado el efecto deseado. Las semillas de la curiosidad estaban plantadas. Ahora solo quedaba a que germinaran. El pequeño despacho jurídico de Ramón Vega se ubicaba en un edificio art déco del centro histórico. Carmen había confiado en él durante décadas, primero como el abogado de Javier y luego como su propio consejero legal después de enviudar. «Todo está en orden, Carmen», dijo Ramón mientras le entregaba una carpeta con documentos. A sus 75 años, Ramón mantenía la agudeza mental y la discreción que lo habían convertido en el confidente perfecto para los planes de Carmen. Carmen revisó meticulosamente cada documento, asintiendo con satisfacción. ¿Y qué hay de la otra parte del plan? Ramón se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo antes de responder. Las investigaciones financieras. Daniel es quien menos preocupaciones financieras presenta. Su carrera en el hospital va bien, aunque ¿qué, Ramón? Aunque parece tener problemas personales significativos. La investigación reveló que ha estado consultando con un terapeuta regularmente. Al parecer, sufre de un intenso síndrome del impostor y ansiedad crónica. Siente que nunca ha estado a la altura del legado de su padre. Esta última revelación fue la que más afectó a Carmen. Siempre había percibido la inseguridad de Daniel, su constante necesidad de aprobación, pero jamás imaginó que su sufrimiento fuera tan profundo. Mientras guardaba todos los documentos en su bolso, Carmen experimentó un conflicto interno. Su plan original había sido utilizar esta información como una forma de recuperar el control sobre sus hijos, de obligarlos a verla nuevamente como alguien con poder e influencia. Ahora, sin embargo, se preguntaba si lo que sus hijos realmente necesitaban no era una lección de humildad, sino una forma de redención. ¿Vas a seguir adelante con todo según lo planeado?, preguntó Ramón. Carmen asintió lentamente. Sí, pero quizás con algunas modificaciones. Te veré en la inauguración del restaurante. Al salir del despacho, Carmen sintió el peso de los secretos familiares que ahora cargaba, secretos que pronto dejarían de serlo. El espejo del probador devolvía a Carmen una imagen que apenas reconocía. El traje sastre color vino, elegido por Lucía, realzaba su figura de una manera que sus habituales vestidos conservadores nunca habían logrado. «Te ves espectacular», exclamó Lucía desde afuera. «Si tus hijos no te reconocen con esto, es que necesitan lentes con urgencia». Carmen giró lentamente, observando cómo la tela fina se adaptaba a su cuerpo. No recordaba la última vez que se había comprado ropa nueva, que no fuera para una ocasión funeraria o una boda familiar. «No estoy segura, Lucía. ¿No es demasiado llamativo para alguien de mi edad?» Lucía abrió la cortina del probador con impaciencia y entró, colocándose junto a Carmen frente al espejo. «De tu edad, Carmen, por favor. Tienes 67 años, no 107. Además, eres la dueña del restaurante más comentado de la temporada. Tienes que verte como tal». El restaurante Casa Carmen había pasado de ser una idea abstracta a una realidad tangible en tiempo récord. El local que Carmen había adquirido en una de las esquinas más codiciadas de la Condesa había sido transformado bajo la dirección del chef Mateo Sandoval, un joven talento que Carmen había descubierto en una pequeña fonda del mercado de Medellín y a quien había ofrecido la oportunidad de dirigir su propio restaurante. La prensa especializada ya comenzaba a generar expectativa, una propuesta que promete revolucionar la escena gastronómica capitalina, había escrito un crítico influyente después de una visita privada organizada por el equipo de relaciones públicas que Carmen había contratado. Todo esto había sido posible gracias a los ahorros que Carmen había acumulado durante décadas. Contrariamente a lo que sus hijos pensaban, ella nunca había dependido completamente de la pensión de Javier.
Durante años, había invertido discretamente en propiedades, acciones y bonos gubernamentales, construyendo un patrimonio personal que sus hijos desconocían por completo. ¿Has decidido ya cómo vas a hacerlo?, preguntó Lucía, mientras Carmen se cambiaba de nuevo a su ropa habitual. ¿El anuncio te refieres? Sí, lo tengo planeado al detalle. No me refiero a eso, insistió Lucía. Me refiero a cómo vas a manejar las reacciones. Eduardo va a enfurecerse cuando descubra que has estado invirtiendo por tu cuenta durante años. Mariana probablemente se sentirá traicionada porque no acudiste a ella para el diseño del restaurante. Y Daniel, bueno, Daniel quizás sea el único que realmente intente entender tus motivos. Carmen guardó silencio mientras pagaba el traje y algunas otras prendas que Lucía insistió en que comprara. Solo cuando salieron de la boutique y se sentaron en un café cercano, respondió finalmente: «No estoy haciendo esto para castigarlos, Lucía. Lo hago para liberarme». ¿Liberarte de qué exactamente? ¿De ser la madre abnegada que se sacrifica por sus hijos hasta desaparecer? ¿De ser la viuda respetable que vive a la sombra de su difunto esposo? ¿De ser la anciana que todos asumen que necesita ser cuidada y dirigida? Lucía observó a su amiga con una mezcla de admiración y preocupación. «Solo espero que esta liberación no te cueste perder a tus hijos». Carmen tomó un sorbo de su café, contemplando el ajetreo de la ciudad a través de la ventana. «Si los pierdo por mostrarles quién soy realmente, entonces nunca fueron verdaderamente míos». La víspera de la inauguración, Carmen recorría el restaurante verificando que cada detalle estuviera perfecto. Las mesas de madera oscura, las sillas tapizadas en tonos tierra, las lámparas artesanales que proyectaban una luz cálida sobre el espacio, todo reflejaba su visión personal, una combinación de elegancia contemporánea y calidez tradicional. El chef Mateo la seguía nerviosamente, repasando una vez más el menú degustación que servirían a los invitados. A sus 32 años, Mateo representaba para Carmen una versión idealizada de lo que podrían haber sido sus hijos si hubieran mantenido la humildad y la pasión por el trabajo bien hecho que ella y Javier habían intentado inculcarles. «Señora Carmen, ¿está segura de que quiere mantener el mole como plato principal? Es una receta tradicional y los críticos suelen esperar propuestas más vanguardistas». Carmen sonrió mientras pasaba los dedos por el mantel de lino recién planchado. «El mole que preparamos, Mateo, no es cualquier mole. Es la receta de mi abuela, pasada de generación. Representa mis raíces, mi historia. Y me atrevo a decir que ninguno de esos críticos habrá probado jamás algo similar». Mateo asintió, contagiado por la convicción de Carmen. «Tiene razón. Disculpe mi inseguridad. La inseguridad no es algo de lo que disculparse, Mateo. Es un signo de que te importa lo que haces. Solo se vuelve problemática cuando te paraliza en lugar de impulsarte a mejorar». El joven chef lo miró con renovado respeto. «Sabe, cuando me ofreció esta oportunidad, pensé que sería una inversora más, de esas que solo aparecen para las fotos y los beneficios. Nunca imaginé que estuviera tan involucrada en cada aspecto del proyecto». Carmen rió suavemente. «La vida está llena de sorpresas, ¿no crees? A veces, las personas resultan ser mucho más de lo que aparentan». Tras finalizar la revisión, Carmen se despidió del personal y caminó hasta la parada de taxi. Mientras esperaba, su teléfono sonó. Era Eduardo. «Mamá, solo llamaba para confirmar lo de mañana. ¿A qué hora debemos llegar a ese restaurante del que nos hablaste?» Carmen notó el tono ligeramente condescendiente en la voz de su hijo, como si estuviera humorizándola al tomar en serio su pequeño proyecto. «La reservación es a las 8 p.m., Eduardo. Por favor, sean puntuales. Es importante para mí que conozcan este lugar. Ahí estaremos. Por cierto, he estado pensando en lo que comentaste sobre vender la casa. Creo que deberíamos discutirlo más a fondo antes de que tomes una decisión precipitada. Quizás podrías mudarte temporalmente con nosotros mientras encontramos una solución más adecuada a tu situación». Carmen cerró los ojos, conteniendo la frustración que siempre le provocaba esa actitud paternalista. «Agradezco tu preocupación, hijo, pero mi decisión está tomada. Mañana entenderás mejor mis planes». Al colgar, Carmen reflexionó sobre cómo sus hijos habían construido una imagen de ella que les resultaba cómoda. La madre envejecida que necesitaba su guía, la viuda que vivía anclada en el pasado, la mujer sin ambiciones propias más allá de ver crecer a sus nietos. Esa imagen, esa máscara que le habían impuesto, estaba a punto de caer.
Y Carmen no podía evitar preguntarse si, cuando sus hijos vieran realmente su rostro, serían capaces de reconocerla. La mañana de la inauguración, Carmen despertó antes del amanecer. Había dormido apenas unas horas, agitada por sueños en los que sus hijos la miraban con rostros distorsionados por la confusión y el reproche. Se levantó y preparó un té de hierbas que siempre la calmaba. Sentada en la cocina silenciosa, observó cómo los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando gradualmente el espacio que había sido testigo de tantas alegrías y tristezas familiares. El timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, Carmen se encontró con Daniel, ojeroso y visiblemente nervioso. «Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» Daniel entró sin esperar invitación y comenzó a caminar de un lado a otro del recibidor. «Mamá, necesito hablar contigo antes de la cena de esta noche». Carmen lo guió hasta la cocina y le sirvió una taza de café. «Te escucho». «Es sobre Eduardo», comenzó Daniel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que deberías saber que ha estado tomando decisiones cuestionables en la empresa, decisiones que podrían poner en riesgo todo lo que papá construyó». Carmen observó a su hijo menor, el siempre conciliador, el pacificador de la familia, ahora visiblemente angustiado por la traición que sentía al revelar los problemas de su hermano. «¿Por qué me cuentas esto ahora, Daniel?» «Porque escuché a Eduardo y Sofía hablando anoche. Están preocupados por tu comportamiento errático, como ellos lo llaman. Mencionaron consultar con un médico geriatra sobre evaluaciones de capacidad mental». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una cosa era sospechar que sus hijos la consideraban disminuida por la edad, y otra muy distinta era confirmar que estaban considerando cuestionarla legalmente. «¿Y tú qué piensas, Daniel? ¿Crees que he perdido mis facultades?» Daniel bajó la mirada, avergonzado. «No, mamá, pero también me preocupa este repentino interés tuyo en vender la casa e invertir en un restaurante. No parece algo que tú harías». «Quizás ese es precisamente el problema, hijo, que ustedes creen conocerme, cuando en realidad solo conocen la parte de mí que les he mostrado». Daniel levantó la vista, confundido. «¿Qué quieres decir?» Carmen tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Esta noche lo entenderás. Solo te pido que, pase lo que pase, recuerdes que todo lo que he hecho desde que tu padre nos dejó ha sido por amor. Un amor que a veces se expresa de formas que pueden parecer incomprensibles al principio». Después de que Daniel se marchara, visiblemente intranquilo, Carmen llamó a Lucía. «Ha comenzado», dijo simplemente cuando su amiga contestó. «¿Te arrepientes?», preguntó Lucía. Carmen miró a través de la ventana, hacia el jardín que había cultivado con tanta dedicación a lo largo de los años. «No, es como podar un rosal. A veces hay que cortar para que crezca más fuerte». El restaurante, Casa Carmen, resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas para resaltar su fachada de cantera y cristal. A las 7:30 p.m., Carmen ya estaba allí, vestida con el traje sastre color vino y un maquillaje discreto pero elegante que Lucía había insistido en aplicársele personalmente. Los primeros invitados comenzaron a llegar, críticos gastronómicos, algunos amigos cercanos, el notario Ramón Vega y su esposa. Carmen los recibía con una serenidad que ocultaba el torbellino de emociones que la consumía por dentro. A las 8:05 p.m., Eduardo y Sofía hicieron su entrada, ambos vestidos como si asistieran a un evento menor. Carmen notó la expresión de sorpresa de Sofía al ver la elegancia del lugar y la clientela distinguida. Minutos después, llegó Mariana con su pareja italiana, seguidos casi inmediatamente por Daniel, quien venía solo y claramente nervioso después de su conversación matutina. El maitre los guió hasta una mesa reservada en un área privada del restaurante, separada del comedor principal por una elegante mampara de cristal grabado. Carmen los dejó instalarse mientras supervisaba personalmente los últimos detalles de la velada.
¿Qué hace, mamá? Escuchó que Mariana preguntaba a Eduardo. Parece que estuviera trabajando aquí. Carmen sonrió para sí misma mientras se acercó al chef Mateo para darle las últimas indicaciones. Luego, con un profundo respiro, regresó a la mesa familiar. «Estoy tan feliz de que todos hayan podido venir», dijo al sentarse. «Este lugar es muy especial para mí». «Es un restaurante muy bonito, mamá», comentó Daniel, intentando romper la tensión evidente. Carmen observó los rostros de sus hijos, los rostros que conocía mejor que el suyo propio, y sintió una mezcla de amor y tristeza por lo que estaba a punto de suceder. «No lo descubrí, Daniel, lo creé». El silencio que siguió fue roto únicamente por una copa que Sofía casi deja caer. «¿Qué quieres decir con que lo creaste?», preguntó Eduardo, su voz repentinamente tensa. «Quiero decir», respondió Carmen con calma, «que soy la propietaria de Casa Carmen. Este restaurante es mi proyecto, mi inversión, mi sueño». Eduardo soltó una risa nerviosa. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Un lugar como este debe costar varios millones de pesos. ¿De dónde sacarías tú eso?» «Esa es una excelente pregunta, Eduardo», respondió Carmen, mientras el mesero comenzaba a servir el primer plato del menú degustación. «Una pregunta que me lleva al verdadero propósito de esta cena familiar». Carmen hizo una señal al mesero, quien inmediatamente trajo una carpeta de cuero que entregó respetuosamente a la anfitriona. «Durante los últimos 20 años», continuó Carmen mientras abría la carpeta, «he estado invirtiendo el dinero que tu padre me dejó. Contrariamente a lo que todos ustedes asumieron, nunca dependí exclusivamente de la pensión mensual. Javier me enseñó bien sobre inversiones y finanzas, algo que quizás les sorprenda saber». Carmen extrajo varios documentos y los colocó sobre la mesa. «Estos», dijo señalando otro conjunto de papeles, «son los estados financieros de mis inversiones personales, certificados por el despacho del licenciado Vega, a quien pueden ver cenando en aquella mesa». Los tres hermanos intercambiaron miradas de confusión mientras revisaban la documentación. Fue Mariana quien rompió el silencio. «Pero mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué mantener todo esto en secreto?». Carmen tomó un sorbo de agua antes de responder. «Al principio no fue intencional. Simplemente administraba mis recursos mientras ustedes construían sus propias vidas. Pero con el tiempo noté cómo iba volviéndome invisible para ustedes, cómo mis opiniones eran desestimadas, mis capacidades cuestionadas, mis decisiones supervisadas como si fuera una niña». Eduardo, visiblemente incómodo, intentó interrumpir, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. «No he terminado, hijo. Tengo algo más que mostrarles». De la misma carpeta, Carmen extrajo otros documentos que colocó frente a cada uno de sus hijos. «Eduardo, estos son informes detallados sobre las operaciones financieras irregulares que has estado realizando en la empresa, operaciones que ponen en riesgo todo lo que tu padre construyó». El rostro de Eduardo palideció mientras hojeaba los papeles con manos temblorosas. «Mariana, este es un análisis de la situación financiera de tu estudio de arquitectura. Estás al borde de la quiebra, endeudada hasta el cuello, y has estado mintiendo sobre ello durante años». Mariana bajó la mirada, lágrimas de vergüenza asomando a sus ojos. «Y Daniel», continuó Carmen con voz más suave, «estos son los registros de tus consultas terapéuticas. Sé sobre tu ansiedad, tu síndrome del impostor, tu sensación constante de no estar a la altura del legado de tu padre». Daniel cerró los ojos, visiblemente abrumado por la exposición de su secreto más íntimo. «¿Nos has estado espiando?». La indignación en la voz de Eduardo era palpable. «No, hijo, he estado protegiéndolos, incluso de ustedes mismos, porque eso es lo que hacen las madres, incluso cuando sus hijos las consideran obsoletas o incapaces». El silencio que siguió a las revelaciones de Carmen fue roto por el sonido de Eduardo empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. «Esto es una violación de privacidad», espetó con la cara enrojecida por la ira. «No tienes derecho a investigarnos, a hurgar en nuestras vidas. ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Humillarnos?». Sofía intentó calmarlo, consciente de que estaban en un lugar público, pero Eduardo rechazó su mano con un gesto brusco.
No, Eduardo, respondió Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia de su hijo. No pretendo humillarlos, pretendo que me vean, que realmente me vean, como la persona que soy, no como la imagen conveniente que ustedes han construido de mí. Mariana, aún aturdida por la revelación de su precaria situación financiera, miró a su madre con una mezcla de vergüenza y resentimiento. ¿Por qué así, mamá? Si sabías que estaba en problemas, ¿por qué no me ofreciste ayuda directamente en lugar de exponerme frente a todos? Te ofrecí ayuda, Mariana, varias veces. Siempre respondiste que estabas perfectamente bien, que tu estudio era un éxito rotundo. Preferiste mentir antes que admitir que necesitabas a tu madre. Daniel, el único que permanecía sentado, finalmente habló con voz quebrada. ¿Cómo conseguiste mis registros médicos? Eso es confidencial. Carmen suspiró profundamente. Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre mi hijo, entre ellas que durante años mantuve conexiones con personas en diversos ámbitos, personas que me deben favores, personas que me respetan, algo que parece increíble para mis propios hijos. Eduardo soltó una risa amarga. ¿Todo esto es porque no te hemos respetado lo suficiente? ¿Porque no consultamos contigo cada decisión empresarial? Papá nunca te involucró en los negocios, mamá. Él sabía que ese no era tu lugar. El chef Mateo se acercó discretamente a la mesa, preocupado por la creciente tensión, pero Carmen lo tranquilizó con un gesto. Este era un temporal familiar que debía desatarse por completo. Tu padre, respondió Carmen mirando directamente a Eduardo, revisaba conmigo cada decisión importante. Tu padre valoraba mi opinión más que la de cualquier otro asesor. Tu padre me veía como su igual, no como una reliquia decorativa. La revelación pareció descolocar momentáneamente a Eduardo, quien buscó apoyo en Sofía. Esta, sin embargo, parecía más interesada en los documentos sobre las operaciones financieras irregulares, evaluando claramente el riesgo que representaban a su estilo de vida. ¿Qué quieres de nosotros, mamá?, preguntó finalmente Mariana, limpiando una lágrima. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Carmen miró uno a uno a sus hijos, a estos adultos que habían crecido en su vientre, que habían aprendido a caminar tomados de sus manos, que se habían convertido en extraños que la juzgaban a través del filtro distorsionado de sus propias inseguridades. Quiero que entiendan que soy más de lo que ustedes ven, que siempre lo he sido. Quiero que comprendan que su tendencia a subestimarme, a infantilizarme, a tratarme como a una carga, dice más sobre ustedes que sobre mí. Carmen extrajo 3 sobres más de su carpeta y los colocó frente a cada uno de sus hijos. En estos sobres encontrarán mi propuesta para cada uno de ustedes. Eduardo, ofrezco adquirir tus acciones de la empresa familiar a un precio justo, liberándote de una responsabilidad que claramente te supera. Mariana, propongo una inversión en tu estudio que lo salvará de la quiebra, pero bajo nuevas condiciones de gestión financiera. Daniel, te ofrezco financiar una clínica especializada que siempre has soñado dirigir, donde podrás practicar la medicina en tus propios términos. Los 3 hermanos abrieron sus sobres en silencio, asimilando las propuestas con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la confusión. A cambio, continuó Carmen, solo pido una cosa: que me vean como realmente soy, que me respeten como la mujer que su padre amó por su inteligencia y fortaleza, no solo por ser la madre de sus hijos, que entiendan que puedo ser simultáneamente su madre y una persona con ambiciones, capacidades y deseos propios. Eduardo, el primero en recuperarse de la impresión, cerró lentamente su sobre. Por supuesto, respondió Carmen, todos lo necesitamos. Ahora, ¿qué les parece si disfrutamos de la cena que el chef Mateo ha preparado especialmente para nosotros? Después de todo, esta noche también es una celebración. ¿De celebración de qué, mamá?, preguntó Daniel con voz apenas audible. Carmen sonrió suavemente mientras levantaba su copa. De los nuevos comienzos, de las verdades que, aunque dolorosas, finalmente nos permiten vernos como realmente somos. Los días siguientes a la revelación transcurrieron en un extraño limbo para Carmen. Ninguno de sus hijos la había contactado, pero tampoco esperaba que lo hicieran inmediatamente.
Las heridas provocadas por la verdad necesitaban tiempo para comenzar a sanar. El restaurante Casa Carmen había tenido un inicio espectacular. Las reseñas elogiosas se sucedían en publicaciones especializadas, destacando tanto la propuesta gastronómica del chef Mateo como la atmósfera única del lugar, que un crítico había descrito como un abrazo cálido en medio del frenético ritmo urbano. Carmen pasaba gran parte de su tiempo allí, no supervisando obsesivamente como podría esperarse de una novata en el negocio, sino observando con satisfacción tranquila cómo su visión tomaba vida propia. Los clientes frecuentemente pedían conocer a la propietaria, sorprendidos de encontrarse con una mujer de su edad al frente de uno de los restaurantes más comentados del momento. Una tarde, mientras revisaba los libros contables con el administrador, Carmen recibió una visita inesperada. Daniel estaba en la entrada, visiblemente nervioso. ¿Podemos hablar, mamá?, preguntó cuando lo condujeron hasta ella. Carmen lo guió hasta una mesa apartada en la terraza, donde el rumor de una pequeña fuente creaba un espacio íntimo en medio del bullicio del restaurante. «Te escucho, hijo». Daniel jugueteó con la servilleta de tela antes de hablar. «He estado pensando mucho desde aquella noche, sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo te hemos tratado». Carmen guardó silencio, permitiéndole encontrar sus propias palabras. «Nunca fue mi intención hacerte sentir invisible o incapaz. Supongo que después de la muerte de papá, asumí un rol protector hacia ti que, con el tiempo, se convirtió en algo paternalista. Lo siento». La sinceridad en los ojos de Daniel conmovió a Carmen profundamente. De sus 3 hijos, él siempre había sido el más empático, el más capaz de reconocer sus propios errores. «Lo sé, hijo, y entiendo que tus intenciones serán buenas, pero a veces incluso las mejores intenciones pueden causar daño cuando no vemos realmente a la persona que intentamos proteger». Daniel asintió lentamente. «Sobre la propuesta que me hiciste, la he estado considerando seriamente. La idea de la clínica especializada es algo con lo que he soñado desde la residencia, pero tengo una condición». «¿Cuál sería?», preguntó Carmen. «Quiero que seas parte del proyecto, no solo como inversionista, sino como consejera. Quiero aprender de ti, mamá, de tu visión, de tu capacidad para convertir sueños en realidad». Carmen sintió que algo se desanudaba en su pecho, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. «Me encantaría, hijo». Antes de que pudieran continuar, el teléfono de Carmen sonó. Era Ramón Vega. «Carmen, acabo de recibir una llamada de Eduardo. Quiere reunirse con nosotros mañana para discutir tu propuesta de compra de acciones». Al colgar, Carmen compartió la noticia con Daniel, quien sonrió con cierta ironía. «Eduardo siempre ha sido el más pragmático de los 3. Probablemente ha calculado que tu oferta es mejor que enfrentar las consecuencias de sus maniobras financieras». «Quizás», respondió Carmen, «pero prefiero pensar que también hay en él un deseo de reconciliación, aunque lo exprese a su manera». «¿Y Mariana?», preguntó Daniel. «Aún no he tenido noticias de ella. De los 3, siempre ha sido la más orgullosa. Necesitará más tiempo». Mientras compartían una cena improvisada, Carmen observó a su hijo menor, ahora visto bajo una nueva luz. No como el niño que necesitaba protección constante, sino como un hombre sensible y valiente que había encontrado la fuerza para enfrentar sus propias vulnerabilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que estaba siendo verdaderamente vista, y con esa visibilidad llegaba una calma que había estado buscando durante años. La reunión con Eduardo resultó ser menos tensa de lo que Carmen había anticipado. En el despacho de Ramón Vega, su hijo mayor se presentó acompañado de su propio abogado, una precaución que Carmen encontró completamente comprensible dadas las circunstancias. «He revisado detenidamente tu propuesta», comenzó Eduardo después de los saludos formales, «y aunque tengo algunas observaciones sobre la valoración de las acciones, en principio estoy dispuesto a aceptar». Carmen notó algo diferente en su hijo. La arrogancia habitual había sido reemplazada por una especie de resignación pragmática, como si finalmente hubiera comprendido que se encontraba en una posición que no le permitía negociar desde la superioridad. «Mealegra escucharlo», respondió Carmen. «Por supuesto, estoy abierta a discutir los detalles específicos de la valoración». Durante las siguientes 2 horas, abogados y contadores discutieron cifras y porcentajes, mientras Carmen y Eduardo permanecían en un silencio cargado de palabras no dichas.
Cuando los profesionales salieron para revisar algunos documentos adicionales, quedaron solos por primera vez desde la revelación en el restaurante. «¿Por qué, mamá?», preguntó finalmente, su voz desprovista de la indignación inicial. «¿Por qué no me dijiste nunca que entendías de negocios, que papá te consultaba? Podríamos haber trabajado juntos todos estos años». Carmen observó a su primogénito, el niño que había heredado la determinación de Javier pero no su humildad, y sintió una mezcla de amor y sabiduría. «¿Por qué nunca preguntaste, Eduardo? Asumiste que tu padre me había mantenido al margen porque eso se alineaba con tu visión de cómo debían ser las cosas, y cuando intenté acercarte, me apartaste educadamente, diciéndome que no te preocupara por asuntos complicados». Eduardo bajó la mirada, reconociendo silenciosamente la verdad en las palabras de su madre. «Y sobre las irregularidades financieras», comenzó Carmen. «No fueron intencionales, al menos no al principio. Empezaron como soluciones temporales a problemas de liquidez, luego se convirtieron en una bola de nieve que no supe detener». «Lo sé», respondió Carmen con suavidad. «Nadie se despierta un día decidiendo destruir el legado de su padre. Sucede gradualmente, una pequeña concesión ética tras otra». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos hasta que Eduardo volvió a hablar. «Sofía y yo nos estamos separando». La noticia sorprendió a Carmen, que había notado tensiones en el matrimonio, pero no imaginaba que hubieran llegado a ese punto. «Lo siento, hijo». Eduardo esbozó una sonrisa sin alegría. «No lo siento, es probablemente lo mejor que podría pasar. Desde la cena en tu restaurante hemos tenido conversaciones que debíamos haber tenido hace años. Resulta que ninguno de los dos es feliz con la persona en que me he convertido». Carmen extendió su mano sobre la mesa y, para su sorpresa, Eduardo la tomó, apretándola ligeramente. «Nunca es tarde para cambiar, hijo, créeme, lo sé por experiencia». Cuando los abogados regresaron, los términos del acuerdo quedaron finalmente establecidos. Carmen adquiría el 60% de las acciones de Eduardo, convirtiéndose en la accionista mayoritaria de la empresa familiar. El 40% restante quedaría en manos de su hijo, quien continuaría en la compañía, pero en un cargo diferente, lejos de las decisiones financieras. Al despedirse, Eduardo hizo algo que sorprendió a Carmen, la abrazó brevemente y murmuró: «Lo que has hecho con el restaurante es impresionante, mamá. Siempre has sido más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Ese mismo día, por la tarde, Carmen recibió un mensaje de texto de Mariana. «¿Podemos vernos mañana en tu restaurante? Hay alguien que quiero presentarte». Mientras conducía de regreso a casa, reflexionó sobre cómo las revelaciones que había temido podrían destruir a su familia estaban, en cambio, construyendo puentes nuevos y más auténticos entre ellos. Puentes basados no en supuestos y roles asignados, sino en la verdad de quiénes eran realmente. Casa Carmen estaba cerrado al público aquel lunes, pero Carmen había indicado al personal que preparara la terraza para una reunión especial. Sentada bajo la pérgola cubierta de bugambilias, esperaba la llegada de Mariana con una mezcla de curiosidad y aprensión. A las 11 en punto, su hija apareció en la entrada. Junto a ella venía una joven de unos 20 años, con el cabello teñido de azul y una expresión que oscilaba entre la timidez y determinación. «Mamá», dijo Mariana después de los saludos iniciales, «te presento a Valeria, mi asistente en el estudio y la verdaderamente creativa detrás de los últimos proyectos que han recibido reconocimiento». La joven extendió su mano con firmeza. «Es un honor conocerla, señora. Mariana habla mucho de usted». Carmen observó con interés la dinámica entre las dos mujeres. Había algo en la forma en que su hija miraba a Valeria, una mezcla de orgullo y respeto que rara vez había mostrado hacia otros. «Valeria se graduó hace apenas un año», continuó Mariana mientras se sentaban. «La contraté como asistente, pero rápidamente demostró tener un talento excepcional. Los diseños que han mantenido a flote mi estudio en los últimos meses son principalmente suyos». «Mariana ha sido una mentora increíble», intervino Valeria. «Me ha dado oportunidades que ningún otro estudio ofrecería a alguien con tan poca experiencia». Carmen asintió, empezando a entender el propósito de esta reunión. «Mealegra conocerte, Valeria, y me alegra aún más ver que mi hija ha sabido reconocer el talento cuando lo tiene frente a ella». Mariana tomó un sorbo de agua antes de continuar. «He estado reflexionando sobre tu propuesta, mamá, sobre la inversión en el estudio bajo nuevas condiciones de gestión». «¿Y qué has pensado?», preguntó Carmen.
Quiero aceptarla, pero con una modificación. Mariana respiró profundamente antes de continuar. Quiero que Valeria sea nombrada socia del estudio, con un 30% de participación. Su talento merece ser reconocido formalmente, no solo con créditos ocasionales o aumentos de sueldo. La propuesta sorprendió a Carmen tanto como claramente sorprendía a Valeria, quien miró a Mariana con ojos desorbitados. «Pero no puedo permitirme comprar acciones del estudio», balbuceó la joven. «No tendrías que hacerlo», explicó Mariana. «Sería parte del acuerdo con mi madre, un reconocimiento al hecho de que, sin tu creatividad, no habría estudio que salvar». Carmen observó a su hija con renovado respeto. Este gesto de humildad, de reconocimiento hacia el talento de otra persona, incluso a costa de su propio ego, representaba un cambio profundo en la Mariana que había conocido hasta entonces. «Me parece una excelente idea», dijo Carmen finalmente. «De hecho, me gustaría proponer algo adicional. El restaurante necesitará pronto una renovación del área de eventos. Sería un honor que Ruiz y Valeria Arquitectos presentaran una propuesta». La sonrisa de Mariana iluminó su rostro de una manera que Carmen no había visto en años. «Nos encantaría. Y mamá, quiero disculparme por no verte realmente, por asumir que conocía tus límites y capacidades mejor que tú misma. Todos cometemos ese error, hija, encasillar a las personas, especialmente a las que creemos conocer mejor, en versiones simplificadas que nos resultan cómodas y predecibles». Mientras compartían un almuerzo preparado especialmente por el chef Mateo, Carmen observó con satisfacción cómo su hija y Valeria discutían animadamente sobre posibles diseños para el área de eventos, intercambiando ideas con el entusiasmo de quienes han encontrado en el otro un verdadero compañero creativo. Más tarde, cuando las jóvenes se habían marchado, Carmen permaneció en la terraza, contemplando el pequeño imperio que había construido. Un restaurante exitoso, una participación mayoritaria en la empresa familiar, un rol en la futura clínica de Daniel, una nueva relación con sus hijos basada en el respeto mutuo. El sonido de tacones sobre el piso de madera anunció la llegada de Lucía. «¿Y cómo fue con Mariana?», preguntó su amiga mientras se sentó frente a ella. Carmen sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. «Mejor de lo que hubiera imaginado. Creo que por primera vez en mucho tiempo realmente me vio». «¿Y ahora qué, Carmen? Has recuperado tu visibilidad, has establecido tu valor ante tus hijos. ¿Qué sigue?». Carmen dirigió la mirada hacia el horizonte urbano, hacia las infinitas posibilidades que se extendían ante ella. «Ahora vivo, Lucía, no como la madre de alguien, no como la viuda de alguien, sino simplemente como Carmen, una mujer que, a los 67 años, finalmente ha descubierto que nunca es tarde para reclamar el espacio que le pertenece en el mundo». Lucía levantó su copa en un brindis silencioso, y ambas mujeres contemplaron el atardecer que tenía de dorado los edificios de la ciudad, una ciudad que, como Carmen, guardaba múltiples capas de historias, transformaciones y renacimientos constantes. En el bolsillo de su chaqueta, Carmen sintió el peso reconfortante de una pequeña libreta donde había comenzado a anotar ideas para su próximo proyecto, un libro sobre mujeres invisibles que en la segunda mitad de sus vidas finalmente encontraron el valor de hacerse ver. La invisibilidad, había descubierto Carmen, no era una condena permanente, era simplemente un estado temporal del que uno puede emerger cuando decide, por fin, verse a sí mismo con los ojos de la verdad y el amor propio.